DanielYMariaOnline.com, y en esta ocasión vamos a hablar de un tema del que nos han preguntado muchísimo a través de redes sociales cada vez que hacemos una publicación sobre planeación natural de la familia y muy en concreto sobre el modelo Creighton. Siempre surge esta pregunta. Entonces decidimos hacer esta entrevista a distancia y van a ser una serie de videos los que vamos a hacer para ir platicando un poco más de lo que se trata en concreto el modelo Creighton y por qué Jean-Pierre y yo pensamos que es la mejor opción para planear la familia, para espaciar los embarazos e incluso para lograr el embarazo cuando hay personas que tienen o parejas que tienen problemas de infertilidad. Jean-Pierre, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Una tremenda alegría poder empezar esta locura de poder hacer videos. Y estoy de acuerdo con lo que dices. O sea, vamos a hablar del modelo Creighton. Hoy este video vamos a hablar de las similitudes y diferencias con el método Billings, porque estoy más que seguro que así como tú y muchos fertility care practitioners o profesionales del cuidado de la fertilidad que enseñan el modelo Creighton les hacen esta pregunta. Es espectacular poder hablar de esto. Y bueno, Jean-Pierre, él es profesional del cuidado de la fertilidad, en inglés es Fertility Care Practitioner. Él pasó por todo este entrenamiento, casi 2 años de entrenamiento, prácticas y todo para poder casi tener... una maestría. Casi, es prácticamente una maestría. Es más difícil que una maestría. Sí, yo estoy en este proceso. Ahora soy instructora del modelo Creighton, pero Jean-Pierre pues ya terminó su capacitación y él es practitioner. Entonces él nos va a hablar un poquito desde su experiencia y todos los estudios que ha hecho sobre las diferencias del modelo Billings, el método Billings y el modelo Creighton, que mucha gente opina que son muy similares. Entonces es importante recalcar las diferencias. Yo creo que lo primero que deberíamos decir es que, como disclaimer, de que no tenemos nada en contra del modelo Creighton, del método Billings. Que el método Billings es una gran bendición para muchísimas personas. Lo que sí es que tenemos que dejar en claro es qué es el modelo Creighton y por qué es importante. Claro. Sobre todo para aquellos que ya se están graficando con el Billings o aquellos que ya han escuchado del Billings, porque muchos piensan que todo es el Billings y no es así. Y yo pienso que primero empecemos por las similitudes. No sé tú qué piensas, María. Estos métodos fueron desarrollados por cristianos como tú, como yo, con muchas ganas de ayudar a gente, pero sobre todo de dejar a mostrar a Dios en quienes somos, ¿no? Entonces, esa es una similitud de que han sido desarrollados por cristianos, son naturales, que son fáciles de aprender. Relativamente fáciles, porque en teoría es muy sencillo, pero se requiere acompañamiento. Por eso es muy importante tener un practitioner o un profesional en este caminar. Ya vamos a entrar en eso. Pero primero las similitudes, ¿no? O sea, son científicos, porque mucha gente piensa que esto se lo inventó alguien y como lo hacen de la nada y como decimos en el Perú, cualquier cojudo se lo inventó y se acabó. No. Estos son científicos, han sido estudiados, ¿no? Son confiables, precisos. Hay unas estadísticas de cómo ayudan estos modelos para la planificación familiar natural o paternidad responsable. ¿Okay? Así es. Y la otra similitud es que son económicos, ¿no? ¿Cuánto invertimos nosotros, por ejemplo, en la educación de nuestros hijos o en tener un automóvil del año, ¿no? Y eso que es relativamente costoso, pero ahora comparado con tu matrimonio, con tu paternidad responsable, con esta planificación natural familiar, a veces no invertimos nada, ni entre matrimonios para poder saber cómo ser mejores esposo y esposa, ¿no? Y entonces, bueno, tú, perdón que te interrumpa, tú mencionas todo esto que en lo que sí le invertimos, ¿no? En diversión, en carro, en lo que sea. Pero también le invertimos en planear, entre comillas, nuestra familia con métodos artificiales cuando no tenemos este conocimiento. Y eso es muy caro, ¿no? Eso es muy caro. Estar comprando las pastillas, etcétera, etcétera. Es las muy caro. Inyecciones, los condones. Económicamente y, toda esa vaina, ¿no? Y en la cuestión de salud, pagamos precios muy caros cuando actuamos en contra de nuestra naturaleza, ¿verdad? Porque después te metes en un lío de salud que también te va a salir caro.
Totalmente. Entonces, uh-huh. De acuerdo contigo. Y eso es un buen punto para que muchos que nos están escuchando y sobre todo que nunca hayan escuchado de los métodos de planificación familiar natural, ¿no? Solo te quiero decir rápidamente lo de que son científicos, o sea, tienen muchísimos años, décadas incluso de investigación. Desafortunadamente la gente escucha método natural y simplemente dice el método del ritmo, el que usaban las abuelitas, nada más cuentan los días, eso es totalmente anticientífico, no hay ninguna mujer que sea regular en el mundo. Entonces, ahorita vamos a separar también, ¿no? Esos dos conceptos. Sí, adelante. Y sobre todo porque estos dos métodos se basan en lo que se llama el método de la ovulación acerca de un marcador biológico importantísimo que se llama la mucosidad cervical, ¿no? Entonces, sí. Yo no sé si, yo creo que esos, no sé qué tú piensas, yo creo que todas esas son las similitudes que tenemos, que coincidimos. Yo creo que cualquier instructor del método Billings con el método Creighton coincidimos con esto, ¿no? Así es. Y yo le añadiría una cosita más a esta lista, que no tienen efectos secundarios. Excelente. A diferencia de todos los otros métodos que existen en el mercado, estos no tienen ningún efecto secundario. Antes, por el contrario, ayuda al matrimonio a unirse. Por ejemplo, si un hombre habla de mucosidad cervical, puede hablar hasta de fútbol con su esposa, ¿no? Sí. Y eso es importante, ¿no? Muy bien. Para no ser largo el video, vamos entonces ahora ya a entrar un poquito en esto de las diferencias. Uh-huh. Cuando yo escuché del método Billings hace ya más de 8 años y vinieron a la parroquia donde estaba a instruirme, me enteré de que estos son sesiones grupales. Esto lo hacen a través de sesiones grupales. Con el modelo Creighton no. Con el modelo Creighton son individuales. Está el instructor, ¿no? Con, ya bien sea el matrimonio o la pareja, o incluso para la mujer soltera que quiere aprender a conocer su cuerpo con todos estos marcadores biológicos para que pueda ser ayudado o ayudada de una manera cristiana, católica y científica con la naprotecnología, pero ya vamos a entrar a eso ahorita en un momento. Entonces, el modelo Billings, sesiones grupales, el método Creighton, sesiones individuales. Y te voy a decir en mi experiencia en esto que estás comentando, las clases de Billings se dan en las parroquias cada cierto tiempo, ¿no? Cada 3, cada 6 meses, cuando hay grupo, cuando hay un y creo que son 2 o 3 sesiones, ¿no? Bueno, acá en Indianápolis, cuando lo tomamos mi esposo y yo, fueron 6 sesiones, pero aquí se da una vez al año, imagínate. El día que te decides a utilizar un método natural, tienes que esperar un año para poder acceder a esta información. Y no solo eso, yo creo que de estas diferencias es el acompañamiento que tiene este instructor del modelo Creighton con aquellos que quieren aprenderlo y a lo largo de prácticamente de un año, porque primero son sesiones cada 2 semanas, ¿no? Por 4 en 2 meses, de ahí la quinta al mes, de la cuarta, de ahí la sexta después de 3. Entonces, ese acompañamiento es indispensable. Sí. La otra cosa que me enteré es de que, por ejemplo, el método Billings, la enseñanza del método Billings difiere de parroquia en parroquia, de país en país y de instructor en instructor. O sea, un instructor lo aprende de uno, le enseña lo que él piensa que es necesario y a la diferencia, por ejemplo, del método Creighton, que tiene el doctor Hiller se llama una tecnología estandarizada educativa. Así es. En donde, como tú has mencionado, estás estudiando, yo estudié, y todos los instructores del modelo Creighton o Fertility Care Practitioners hemos llevado una metodología estandarizada, la misma que se da en Taiwán, se da en México, se da en Indiana, se da en Omaha, Nebraska, en el Instituto Papa Pablo VI, y en cualquier lado. Entonces, eso es importante. Y esto de la estandarización ya le vamos a dar más, un mayor enfoque en esto de los marcadores biológicos, pero eso es importante. Sí, yo tengo una amiga, colega, practitioner, que está en México, está en Puebla, y ella ha dado instrucción a gente que está en China, ¿no? O sea, no importa dónde vivas, el método es estandarizado. Es estandarizado, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque con el método Billings no. Es muy subjetivo. Exactamente. O sea, lo que la mujer siente lo grafica. En cambio, con el modelo Creighton, no. El modelo Creighton, blanco es blanco, rojo es rojo,
y para eso tienes estampillas, para eso tienes una codificación estandarizada de la menstruación, de la mucosidad que puede haber en la menstruación, de la mucosidad cervical, del tamaño de esta mucosidad cervical, del tamaño de la fase prepico, del tamaño de la fase postpico e incluso de la sequedad. Exactamente. La sequedad tiene una codificación que puede ser 0, 2, 2W, o seco, mojado, sin lubricación, húmedo, sin lubricación, etcétera, etcétera. Y es estandarizado, ¿por qué? Porque el lenguaje que lo habla la clienta o el matrimonio con su instructor o con su fertility care practitioner es el mismo lenguaje que lo habla con el doctor especializado en naprotecnología, que es la parte médica del modelo Creighton, que es necesario que el modelo Creighton se aprenda para poder tener beneficios con la naprotecnología. Incluso estas parejas cuando van a su cita médica y llevan su gráfica, ¿no? El doctor sabe exactamente lo que está ocurriendo en el ciclo de esta mujer. No hay que interpretar, no hay que nada. Todo más, está con números. Ni siquiera es importante que conozca físicamente a esa mujer. Cuando el doctor o la doctora ve esa gráfica, ¡boom! Prácticamente ya está viendo una radiografía de una la salud radiografía, ginecológica. una radiografía, ¿no? Entonces, otra de las diferencias que aprendí es de que el método Billings no ayuda en situaciones complicadas, como por ejemplo sangrados intermenstruales, mucosidad continua que se da cuando hay diferentes problemas, como por ejemplo quistes en los ovarios, etcétera, etcétera. Entonces, en donde hay esta mucosidad continua, entonces donde no sabes cómo distinguir cuándo esa mucosidad es fértil y cuándo no, ¿no? Y para eso, por ejemplo, el modelo Creighton desarrolló todo esto de lo que se llaman estampillas amarillas, en donde a través de unas preguntas puede identificar cuándo esa mucosidad en ciclos con mucosidad continua es fértil y cuándo no, cuándo hay puntos de cambio de esa mucosidad. Entonces, eso es importante porque incluso yo he hablado con instructores del método Billings que ellos refieren a sus clientes con instructores del modelo Creighton cuando tienen alguno de estos problemas, ¿no? Lo de la cuestión médica es impresionante. ¿Por qué? Porque los doctores Billings, que fueron unos tremendos cristianos, no eran ginecólogos ni obstetras, como lo es el doctor Hilgers, que por la gracia de Dios todavía está vivo. El doctor Hilgers estudió de una manera exhaustiva el método Billings y lo llevó a la parte médica. Eso es lo impresionante, en donde el matrimonio o la mujer soltera, porque eso es salud de la mujer, reconoce este lenguaje, aprende este lenguaje, se grafica con esta estandarización, este lenguaje, y puede ir con un doctor que entiende este lenguaje y puede ser ayudado en cualquier problema ginecológico y reproductivo. Eso es una de las grandes ventajas del método, del modelo Creighton. ¿Y sabes qué, ¿no? Jean-Pierre, quiero también comentar de esta otra herramienta que a mí me fascina, que es el diccionario gráfico. O sea, ¿qué otro método te va a enseñar tan claramente cómo identificar tus marcadores biológicos? Es impresionante. Es una belleza. O sea, porque es cierto lo que tú dices. O sea, el diccionario de imágenes son ejemplos de posibles marcadores biológicos que puede ver la mujer, pero ese diccionario de imágenes se presenta a toda mujer, a todo matrimonio que está aprendiendo esto, para que pueda darle unos códigos, un lenguaje a cada mucosidad, a cada sequedad, a cada menstruación. Así es. Es impresionante. Yo te soy sincero, cuando le empecé a leer esto de naprotecnología con el modelo Creighton antes de ir a aprender, pues la verdad la mandíbula se me cayó al piso con todo ese trabajo científico que hizo el doctor Thomas Hilgers y su equipo, ¿no? en Omaha, Nebraska. Pero eso es impresionante. Ahorita que ya entramos de lleno ya al modelo Creighton, esta mucosidad cervical, con esta estandarización, este lenguaje, esta codificación, se le puede dar una puntuación
en cada ciclo, y esta puntuación puede ayudar al profesional del cuidado de la fertilidad a identificar si hay por ejemplo, mucosidad limitada, mucosidad intermedia o regular, para saber con esa puntuación si hay algún problema ginecológico reproductivo, para poder referir a ese matrimonio a un doctor o doctora especializada en naprotecnología. Eso es impresionante. Imagínate que tan solo graficándote a través de las sesiones de seguimiento, que es donde se enseña el modelo Creighton, pueda la pareja hablar con su instructora, con este acompañamiento o instructor, hablar y entre ellos decir, oye, mira, te has graficado un ciclo, 2 ciclos, parece que hay algo y de manera objetiva sabemos que hay algo, mira, te recomiendo que vayas con eso. Es esa salud preventiva. A mí, en lo personal, me fascina porque cuántas mujeres van con un ginecólogo vendadas porque no saben ni qué, y van y con los brazos cruzados le aceptan lo que este ginecólogo o ginecóloga les diga, incluso con esta porquería, esta peste de los anticonceptivos que Sí. para todo lo Para todo te lo prescriben, ¿no? recetan. O sea, yo Para conozco todo. jovencitas de 15 años, 14 años, que les recetaron anticonceptivos para el problema del acné. O sea, para eso te recetan anticonceptivos. Y tienen unos efectos secundarios que te pueden afectar la vida completa, ¿no? Para siempre. La verdad que es muy triste porque el anticonceptivo es la única droga que es prescrita para no curar nada. No cura nada. ¿No? O sea, no cura nada, ¿no? Entonces, volvamos a lo clave. La estandarización es la clave. Existe la manera de enseñar a aquellos que quieren aprender a ser instructores del modelo Creighton, a cómo el instructor enseña a esta clienta, por ejemplo, con el diccionario de imágenes, con la forma de las sesiones de seguimiento, que en esa forma detalla todo paso a paso, cómo el instructor tiene que enseñar y qué es lo que tiene que preguntar para indagar, para poder hacer que esta pareja o esta mujer pueda aprender todo el modelo Creighton, ¿no? Y aparte de eso, algo que en lo personal me agrada muchísimo es que a medida de esta enseñanza del instructor o instructora con este matrimonio o mujer, también se da un poco de esta sexualidad humana que a veces no sabemos ni qué onda, con lo que se llama el SPICE en inglés o el EFICE en español, que es las dimensiones, la multidimensionalidad de nuestra sexualidad, como es espiritual, física, intelectual, creativa y emocional. Todo eso en donde empieza el instructor a enseñar, ¿no? A acompañar a esta mujer, a este matrimonio, con esto de nuestra sexualidad. Y empieza un momento a hacer un acompañamiento tal de que hace que el reconocer nuestros ciclos, el saber los diferentes marcadores biológicos, pero aparte saber quiénes somos en nuestra sexualidad, es un tremendo beneficio que tiene el modelo Creighton. Es una belleza. Y quiero regresar un poquito a uno de los primeros puntos que tú comentabas, ¿no? Que por ejemplo, para nosotros, para poder convertirnos en Fertility Care Practitioners, necesitamos una preparación de más o menos 2 años, ¿no? Con todas las prácticas y todo lo que tenemos que hacer. Los instructores de Billings, que son personas de muy buena voluntad, que son personas que muchas veces ofrecen su tiempo y todo esto, prácticamente terminan de tomar su preparación para ellos aprender a graficar Billings y ya están listos para enseñar a otras parejas. Eso fue lo que nos dijeron nosotros en nuestra preparación matrimonial, ¿no? Ya, ustedes ya pueden enseñar a otras personas dice el gringo, sesiones. dice el gringo, del buen sentido de la palabra, es dangerous, porque es como un teléfono malogrado. O sea, yo te digo a ti algo, tú vas con el otro y le dices algo. Tú le dices. Sí, pero yo quiero que se entienda algo, que lo que estamos hablando aquí no es para descreditar a ningún instructor del modelo, del método Billings. Antes, para el contrario, nos gustaría animarlos, pero también que sepan de que existe el modelo Creighton por las razones que tú mencionas, que eso es lo que, por ejemplo, el doctor Hilgers
no me lo imagino, se le haya parado los pelos de punta cuando imagínate, todo un gringo cuadrado, con él lleno de estadísticas, lleno de que para todo le ponen un acrónimo, sí. para todo le ponen, entonces, que él le digan que la enseñanza es como un teléfono malogrado, pues, yo me imagino que se debe... Le da un ataque de estrés. un ataque de estrés. Entonces, es por eso que es importante, porque llevas un seguimiento y todos los instructores, valga la redundancia de lo que hemos estado hablando, todos los instructores aprenden de la misma manera para poder enseñar a otros, ¿no? Sí, otra cosa que no sé cuál es tu perspectiva en este sentido, pero cuando estábamos también nosotros aprendiendo Billings, como tú decías, todo era muy subjetivo, o sea, tú anotabas en cada cuadrito lo que tú veías y lo que tú creías, o sea, Y era con una colores, creo, descripción. ¿no? Si lo haces con colores, por aparte la descripción, es prácticamente puedes escribir todo un libro ahí. Entonces, Oh, ok. con Creighton tienes un código, o sea, no Un tienes que decir, código. a mí me parece que es así, así. No, tienes un código No, preciso para lo que estás observando que puedes comparar con el diccionario gráfico. Entonces, es prácticamente una notación matemática, ¿no? total. No hay Y subjetividad. no hay. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque en sus estudios del doctor Hilgers, que empezó hace ya unos más de 40 años, cuando él llega a tal punto en donde dice, oye, hay patrones de esta graficación, no solo de la mucosidad cervical, sino de la menstruación. Hay patrones de cuánto dura la fase prepico, cuánto dura la fase pospico y todo eso. Hay patrones en donde él dice, oye, con estos patrones puedo saber si la mujer tiene problemas de infertilidad, puedo saber si tiene problemas de deficiencia de progesterona, puedo saber si hay problemas de estos sangrados intermenstruales para poder averiguar qué es lo que tiene y cómo poderlo ayudar. O sea, eso es increíble. Es por eso que ahí nace la naprotecnología, ¿no? Y muchos, Exactamente. por ejemplo, y a mí me pasó, yo pensaba que tenía que ir con el doctor primero para recibir ayuda de la naprotecnología. No, no. Antes de ir con ese doctor, primero hay que aprender el modelo Creighton. De hecho, los médicos NAPRO no te reciben hasta que tengas 3 ciclos graficados. O sea, Bueno, porque hay algunos que sí te reciben porque pues, hoy tienen que ser clientes, pero cuando te reciben, te dicen, no, oye, mira, no puedo evaluarte como no debe puedo de ser ver. hasta que no te... Uh-huh. ¿Por qué? Porque de una manera precisa y exacta, el modelo Creighton te va a decir cuándo ovulas, cuándo no, ¿ok? Y en qué momento hacerte esos exámenes de sangre, en qué momento hacerte los diferentes estudios que te hacen cuando tienes problemas de infertilidad, ¿no? Y eso es, yo creo que es fundamental y clave, ¿no? Sí, alguna vez yo comentaba con un médico que no era NAPRO la cuestión de la deficiencia de progesterona, ¿no? Que Uh -huh, hablamos mucho de esto en la uh -huh. preparación de Creighton. Y el doctor me decía, bueno, no puedes saber porque la progesterona siempre tiene niveles diferentes a lo largo de tu ciclo. Y yo decía por dentro, pero yo sé exactamente en dónde estoy en mi ciclo y yo sé exactamente en qué momento de mi ciclo la progesterona debería estar en este número y, Sí. ¿no? O sea, son cosas que solamente un médico con especialidad en NAPRO sabe. Así es, sí. O sea, hay diferentes protocolos que estos doctores siguen, pero la clave, y para todos los que nos están viendo y escuchando, y espero que compartan este video, porque Sí. tienen que compartirlo muchos de los que no saben de esto, es de que no existe naprotecnología si no existe el modelo Creighton. Eso es clave, clave, clave. Y Jean-Pierre, háblanos un poquito del material, la calidad del material que proporcionamos a estas parejas y a O estas sea, por personas. ejemplo, ¿no? Hay un manual de cómo esta pareja, esta mujer lee, se informa. Bueno, le presentamos el diccionario de imágenes. Está la cartilla, ¿no? Esta cartilla que el doctor Hilgers le puso 35 días del ciclo menstrual, con espacios para la fecha, para la codificación, para las estampillas, porque hay diferentes estampillas, verde para todo sequedad, rojo para toda sangrado, que eso es también fundamental. Hay sangrados que pueden tener mucosidad cervical como no. Entonces, todo eso se tiene que graficar. No es que, ya vi sangrado y es la menstruación y punto, ¿no? Uh-huh. Eso es importante, sobre todo cuando hay ciclos en donde no hay días de sequedad después de la menstruación, porque la fase prepico es corta, entonces hay un overlap, como o sea, después de la menstruación existe la mucosidad cervical, Encima. Uh-huh. está encima. Entonces, en los días de ligero y muy ligero de esa menstruación se tiene que observar
estar pendiente de que si hay mucosidad o no. Entonces, todo eso, están esas estampillas. Después está lo que hablábamos del SPICE, de esto de cómo hacer unas preguntas para saber cómo está esta pareja, esta mujer, este matrimonio, de cómo está su conocimiento sobre la sexualidad, ¿no? Yo creo que básicamente es eso, ¿no? Y a todos los que nos escuchan, y yo creo que vamos ya dándole... concretando y finalizando este video que la idea es de presentar esto del Billings con el Creighton, es de que no se desanimen, que le pongan todos los kilos, que aprendan. Es importantísimo aprender sobre nuestra paternidad responsable, sobre la verdadera planificación familiar natural, porque, ojo, por ejemplo, el modelo Creighton no es un método anticonceptivo, y eso hay que dejarlo bien claro. Es un método de verdadera planificación familiar natural en donde vas a tener un 99.5% de efectividad para evitar el embarazo con parejas. Que es incluso más alto que muchos métodos anticonceptivos artificiales u hormonales. O sea, 99.5%. Imagínate. Y un 98% de efectividad para conseguir el embarazo con parejas de fertilidad normal, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. Y no es tan solo, así como hay algunos que lo están aprendiendo, que no dejen de aprenderlo. Y, por ejemplo, los instructores del modelo Creighton, los Fertility Care Practitioners que nos están escuchando, de verdad que de corazón les agradecemos todo lo que hacen, porque sí, es un ministerio y es ser cristianos de verdad comprometidos, porque es muy largo estudiarlo, toma muchas horas y mucha dedicación. Ánimo y para adelante. Sí, Jean-Pierre, una última pregunta para ti. Tú eres un expertazo en estos temas. No, hay muchísimos que saben más que yo. Y eso también porque tiene mucho que ver con lo que no puede, los límites del Billings, ¿no? O sea, en el material que tú me enviaste hablabas de que se puede tratar la infertilidad, la depresión. O sea, ¿cómo el Billings podría ayudar en esto, no? Síndrome posparto, etcétera, síndrome premenstrual. Yo te puedo hablar del modelo Creighton. Yo lo que sé es que, por ejemplo, el doctor te va a pedir de favor que aprendas ese lenguaje. A pesar de que sepas ya el Billings, te va a decir, aprende este lenguaje, porque no puedo hablar contigo en el mismo idioma. Es como si tú y yo nos vamos a México, bueno, podemos hablar español y hablamos allá, pero si nos vamos a la China, no hablamos mandarín, pero si hablamos inglés, podemos comunicarnos en algo. Entonces, eso es la necesidad del modelo Creighton, aprender ese lenguaje para que la protecnología te pueda ayudar en problemas con infertilidad, con quistes en los ovarios, sangrados anormales, con problemas de abortos naturales, el síndrome premenstrual, la depresión de posparto. O sea, hay muchísima, por ejemplo, hay una depresión que le da a la mujer que en muchos de los casos es causada por una deficiencia hormonal, ¿no? Entonces, ese apoyo hormonal, que esta codificación de la mucosidad cervical, que está muy ligada con el estrógeno y con la progesterona que la mujer produce durante su ciclo menstrual, debe estar cuantificada para saber si está bien o no y poder ayudarla, ¿no? Entonces, eso es un más del modelo Creighton, fundamental y necesario de aprenderlo. Como que la gran mayoría de gente piensa que el síndrome premenstrual es normal, que la mujer tiene que pasar por eso porque así es y ya, o que la depresión postparto, o que cuando te sientes que te quieres, bueno, comer la caja completa de galletas, es normal y no es normal. ¿Qué te parece si lo dejamos allí? ¿Para qué? Para que el siguiente video sea sobre el síndrome premenstrual. Ese es un súper tema, que también tiene mucho de dónde cortar. No les digas más porque si no les vamos a dar todo. Ya les dimos una parte. Que compartan el video. Sí. Que nos escriban. Yo puedo dar mi correo electrónico, tú puedes dar el tuyo, o mi número, o lo vas a poner en el Facebook. Lo pondremos o lo ponemos en el video editado, lo que sea. Pero no les digamos más. Ya les dijimos... Los vamos a dejar, los vamos a dejar bien interesados en este enchilados, tema. como dice la raza. Para que sigan viendo los videos. Este video es concretamente de la diferencia entre Billings y Creighton.
y cualquier pregunta estamos a sus órdenes. Muchas gracias por seguir esta transmisión, estos videos, y esperamos verlos en el siguiente episodio de El Modelo Crédito. Seguro que sí. Jean-Pierre Cortés, que nos acompaña desde Dallas. Desde Dallas, Texas. Gracias, Jean-Pierre. Nos vemos en la próxima. Adiós. Bendiciones.